Regresamos a escaño 131 y en este segundo bloque ya está con nosotros el doctor Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional. Con él vamos a conversar sobre este importante tema que ya lo habíamos mencionado y venimos tratando el día de hoy, la función de fiscalización de los congresistas de la República. Le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Siempre es un gusto estar aquí. Muchas gracias, porque queríamos preguntarle, queríamos que nos explique a nosotros y a la ciudadanía por qué es importante la función de fiscalización del Congreso. Bueno, normalmente conocemos más la función legislativa, es decir, el dar leyes, pero conocemos menos en qué consiste la labor fiscalizadora. Muchas veces se asocia la fiscalización con la lucha contra la corrupción, y está bien, porque parte de la fiscalización es luchar contra la corrupción. Pero no es lo único. Fiscalizar en general es ver cómo es que se maneja el gobierno, evaluar las políticas públicas, evaluar la acción del Ejecutivo y a partir de eso también dar dirección política. Eso es lo que hacen los congresos en todo el mundo, porque fundamentalmente representan a los ciudadanos y en nombre de los ciudadanos fiscalizan el poder. Y justamente pues es esta función de fiscalización que muchas veces origina cuestionamientos y polémica y se dice ¿por qué el Congreso fiscaliza si ya existe un poder judicial, si ya existe una fiscalía, una policía que investiga, ¿no? No, es muy importante. Se trata de cosas totalmente distintas. El Poder Judicial lo que investiga son delitos. La policía colabora también con construir un caso para que sea resuelto por el Poder Judicial, previene la seguridad ciudadana, etc. Pero la fiscalización del Congreso es una fiscalización política. Es decir, nosotros los ciudadanos hemos elegido representantes para que en nuestro nombre le pregunten al poder por qué hace lo que hace, cómo lo hace, si lo hace bien o no lo hace bien. Evidentemente también si hubiera casos de corrupción, si hubiera casos de delitos que se hubieran cometido, pues que también acusen constitucionalmente a quienes corresponda, inicien investigaciones y propongan sanciones, etc. Pero en general la fiscalización no es solamente frente a casos de corrupción, es para ver si es que las políticas que hace el Ejecutivo son razonables, adecuadas, tienen sentido o no tienen sentido. Ahora, el ciudadano de a pie se puede estar preguntando ¿y por qué me importa a mí? ¿Para qué me sirve a mí? ¿En qué me beneficia que un congresista fiscalice a mi nombre, en mi nombre? Es fundamental, porque fíjense, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene millones de soles que son producto de nuestros impuestos, que tiene que administrar correctamente y tiene que decidir a dónde los pone, si los pone a salud, los pone a educación, cómo, cuánto. Entonces, desde el Congreso, la fiscalización lo que permite es hacer un seguimiento a estas políticas públicas para ver si son racionales o no, si hay corrupción o no, o simplemente si es que tiene sentido que se ponga el dinero de esa manera o habría que hacerlo de otra. El Congreso, no nos olvidemos que aprueba el presupuesto de la República, es decir, está justo en estos días por discutirse y por aprobarse. Eso, el Congreso con eso le está diciendo al Ejecutivo: yo autorizo que tú gastes tanto dinero en tal cosa, tanto en dinero en tal otra, etcétera, etcétera. Pero en el camino tiene que ver si es que eso se está haciendo o no, y si se está haciendo bien o no, y si hay un uso adecuado de esos recursos y del poder que tiene el Poder Ejecutivo. Por eso es que nuestros representantes, los congresistas, tienen que fiscalizar al poder y darle también dirección política. Es decir, decirle, nosotros creemos que la cosa debe ir por acá o debe ir por allá. Ahora, doctor, ¿a quiénes pueden y deben fiscalizar los congresistas? Los congresistas fiscalizan sobre todo al gobierno, al Poder Ejecutivo, eso es lo clásico. Pero en general, político, ¿no? Ese es el control político. Pero en general, disculpe, cuando muchas veces son llamados los ministros a dar cuenta de su agenda del año de trabajo, de lo que han hecho, ¿no? Exactamente, ese es el control político, ¿no? Por fiscalización entendemos el control político que se hace a través de los ministros al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? El presidente de la República no tiene responsabilidad política y por lo tanto son los ministros los que responden por lo que hace o no hace el gobierno. Pero también, por supuesto, un congresista tiene que ver qué ocurre en los otros niveles de gobierno. Por ejemplo, si hay un uso adecuado del canon o lo que fuera en el nivel regional o municipal, hacer una evaluación de las entidades descentralizadas, que si bien cierto son autónomas, no son islas, ¿no es cierto? Si hubiera algún problema en el BCR o si hubiera algún problema en la superintendencia de banca o lo que fuera, el Congreso también tendría que tener
interés en que eso se conozca y se solucione. Entonces, en principio es una fiscalización al Poder Ejecutivo, pero en general al conjunto del Estado y más en general todavía a lo que ocurre en el país. Cuando hablamos de fiscalización y de ejercer el control político sobre el uso de los recursos y bienes del Estado, esto está ligado básicamente a lo que es corrupción. Tengo las últimas cifras de Datum Internacional, las que arrojan que, echa a la población. A la pregunta, ¿considera usted que el nivel de corrupción en el país es muy alto? 91% de la población considera que es muy alto el nivel de corrupción. Sí, por supuesto, hay una sensación generalizada de que vivimos en una sociedad muy corrupta. No solamente el Estado el que sería corrupto, sino en general la sociedad, ¿no es cierto? Porque también la corrupción tiene dos partes. Exacto. El que recibe y el que da. Y por supuesto esa es una de las tareas que tiene el Congreso, ¿no? Garantizar que haya marcos normativos adecuados, ¿no? Garantizar que haya controles suficientes al poder y que haya información suficiente a los ciudadanos. Esto que los anglosajones conocen como accountability, que es la rendición de cuentas, no solamente de cómo se gasta el dinero, etcétera, sino de por qué se hacen las cosas, a quién benefician, cuál es la estrategia detrás, ¿no? El que haya un diálogo entre ciudadanos y Estado para que el Estado se nutra de la opinión ciudadana y para que el ciudadano sepa en qué van sus impuestos. En ese sentido, ¿cree usted que el ciudadano, o cuál es su análisis, mejor dicho, el ciudadano está conforme con ese control político que ejerce el Parlamento en la actualidad? Yo creo que la gente conoce poco lo que hace el Parlamento y esa es una de las razones de su baja popularidad. El Congreso también tiene una muy baja popularidad y eso tiene que ver con que la mayoría de gente no sabe exactamente qué es lo que el Congreso hace. Entonces es importante también que la ciudadanía conozca un poquito más qué es lo que pasa en estas cuatro paredes, que sepa que no se trata solamente de la labor que se da en el Pleno, de a veces discutir una ley, un proyecto de ley, sino que hay espacios de trabajo como las comisiones. Existe una comisión de fiscalización que se encarga específicamente de hacer seguimiento a determinados temas. Hay una comisión de ética, que es la que ve los temas vinculados con los propios congresistas, y las comisiones ordinarias en general están haciendo un seguimiento a los temas específicos que atiende cada comisión. Hay una comisión de salud, una comisión de educación, etc. Entonces, hay mucho del trabajo parlamentario que no se ve y por lo tanto todos los ciudadanos no tenemos suficientes elementos como para juzgar, pero evidentemente en el Congreso se hace mucho en favor de que haya marcos generales para la acción del Ejecutivo. Y esto es motivo de que se crea que se está apañando, por así decirlo, la corrupción. Sin duda, ha habido también casos en los cuales hemos visto que no ha habido la celeridad suficiente ni la reacción adecuada, pero ha habido muchos otros en los cuales el Congreso creo que ha respondido de manera pronta, oportuna y contundente, ¿no? Diciendo aquí no vamos a blindar a nadie, lo que vamos a hacer es garantizar que la justicia actúe. Eso es lo que deberíamos esperar en general de todo Congreso, ¿no? Que no solamente no sea cómplice pasivo de los actos corruptos, sino que sea muy activo promoviendo marcos y acciones a favor de la honestidad y la integridad. Y veníamos hablando también, ¿no?, un poco del rol que tiene que asumir la ciudadanía ante el hecho de la corrupción, ¿no? Y también de la misma encuesta de Datum, también podemos resaltar que, por ejemplo, un 91% de personas creen que el pago de coimas en nuestro país es algo común. Es decir, ya se vuelve tan habitual. Desde su punto de vista, ¿qué tanto daño nos hace esto, ¿no? Otro elemento importante es que cuando hay tolerancia social frente a la corrupción, pues la corrupción se extiende, ¿no? Es decir, si a mí me parece normal pagar una coima, si me parece normal que para que un trámite avance tengo que darle algo al funcionario, entonces termino aceptando que eso no está tan mal, que es parte de lo que ocurre en la vida, y entonces todo se extiende, ¿no? No hay una crítica social. Ahí donde las sociedades son críticas frente a la corrupción y marginan al corrupto y lo denuncian y lo castigan y etcétera, entonces es mucho más fácil también la lucha contra la corrupción porque hay un apoyo social, ¿no? Pero si todos pensamos que eso es lo normal, que es lo habitual, pues es muy difícil. Hay miedo también. La misma encuesta reflejaba que hay más del 80% que tiene miedo de denunciar justamente los casos de corrupción. Hay miedo, pero sobre todo hay desidia. Porque no estamos pues frente a un
una corrupción al interior del Estado que sea mafiosa, que va a matar al denunciante, salvo casos extremos, ¿no? Pero lo que mucha gente siente es más bien desidia, decir, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada, ¿no? No es que se van a vengar de mí, me van a matar, me van a secuestrar a los hijos, no, pero no va a pasar nada, entonces ¿para qué denuncio? Y eso es tan malo o peor que el miedo, porque genera parálisis absoluta en el sentido de que nadie hace algo por luchar contra esta situación. Vamos concluyendo ya, y para finalizar quería preguntarle, ¿no? Porque acá de este programa todos aprendemos en cada edición. ¿Está bien hasta el momento, en la actualidad, cómo se está ejerciendo la función de fiscalización de parte del Congreso de la República? ¿O qué se puede mejorar, qué se puede hacer para hacer de esta función óptima, ¿no? A beneficio de la ciudadanía? Lo que ocurre es que no es fácil fiscalizar en temas muy técnicos donde el Poder Ejecutivo sí tiene recursos, personal, atribuciones, etc. Entonces el Congreso, creo que para mejorar su labor de fiscalización, tendría que afinar un poco un personal especializado en determinados temas que permita al Congreso tener una evaluación técnica más efectiva. Podría dedicar más recursos también a lo que es el seguimiento de políticas públicas y también más atención, sobre todo a ver la continuidad de determinadas políticas en determinados ámbitos, ¿no? Eso sería una labor de acompañamiento más precisa y sin duda haría de la labor del Congreso una labor mucho más efectiva. Muchas gracias por sus valiosos aportes aquí en Escaño 131, y nosotros tenemos que despedir ya esta edición de nuestro programa. No sin antes recordarles que nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy aquí en Escaño 131. Hasta la próxima.